disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con el periodista Ramiro Escobar, especialista en temas internacionales. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto saludarte acá en este programa. Bueno, vamos a hacer una cocteleada de temas. Vamos a pasar revista a algunos temas internacionales. Y quería ¿Ya? empezar con el tema de Salman Rushdie, quien, como saben todos, sufrió un cobarde atentado hace un par de viernes y se han escrito artículos en honor a él, algunos bastante memorables, importantes, conmovedores. Tengo acá uno de Sergio del Molino, un escritor español, que dice: hay quien cree que lo más difícil de este oficio es vencer a la página en blanco, cuando lo aterrador es defender la página escrita ante quien quiere borrarla. Sí, lo leí ese artículo. Hay Roberto un Saviano, artículo ¿ah? Saviano también, justo te iba a comentarle Saviano, ¿no? Saviano, que es un periodista italiano perseguido por la mafia, tituló Ujú. su artículo sobre Rushdie: te culparán por no estar muerto, ¿no? Que es una frase que le hace el propio Rushdie a Saviano cuando se conocen, creo que en Estocolmo. Ujú. Gioconda Belli, la poeta nicaragüense, Claro. amiga personal de Salman Rushdie, escribe: la palabra sigue siendo un arma temible para los intolerantes, porque les demuestra que la libertad no claudicará. Los oscurantistas podrán hacer daño, pero no vencerán. Y de ahí han escrito Mario Vargas Llosa, Ian McEwan, Paul Ujú. Oster, Guy Talese, entre un montón más. Yo también, muy humildemente, digamos. Tú Yo también también escribí acá. una Pero columna oye, sobre el pero tema. de los poquísimos, si no ha sido el único, Ramiro, ¿ah? Acá en el Perú, la gente se mira el ombligo y más allá de la cosa, digamos, de la imagen, del atentado, ¿no? La cosa morbo, Ujú. este, pocas reflexiones sobre el atentado contra Rusia. Hay, Sobre lo que esto significa, ¿no? Que es una cosa terrible. exactamente. A eso iba con una reflexión que hace Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano, Colombianos, ¿no? que escribió en El País: es posible y preocupante leer el ataque a Rushdie como resultado natural de un nuevo proceso, la instalación entre nosotros de una mentalidad intolerante e inquisidora que no responde a la fetua o a la fatua, o como quieran llamar a este dicto religioso, sino que es muy de nuestro tiempo. Y aquí esta frase sí se me quedó tatuada en la cabeza, ¿no? Los enemigos de las libertades cambian, pero no desaparecen, ¿no? En alusión a este mundo de censura rampante, donde hay una censura que nos está invadiendo y se está instalando casi como una rutina. Así es. ¿Cuál ha sido el significado para ti de este atentado execrable? Bueno, yo creo que efectivamente tiene que ver con la intolerancia, como dice Juan Gabriel Vázquez, y hay que entender qué es la intolerancia, pero la intolerancia es cerrarse al diálogo con el otro, es no incluirlo, es blindarte, digamos, en tu posición y no aceptar ningún argumento contrario, ¿no? Es eh, cerrar las puertas al mundo, a otros pensamientos, a otras sensibilidades. Y eso, ojo, puede anidar no solo en el Islam, también en el cristianismo, como tú bien sabes, Sí, ¿no? claro. Por los problemas que has tenido con el sodalicio. Puede anidar en el budismo, en Birmania, como yo cuento en mi artículo, ha habido ataques de budistas que habitualmente son muy pacíficos contra rohingyas que son musulmanes, ¿no?
Y en fin, si vamos recorriendo todas las religiones, corrientes espirituales, vamos a ver que esta es una constante. Eh, Coincido con Juan Gabriel Vázquez, pero apuntaría que esto en verdad tiene una larga historia, pero sí es cierto que en los últimos años hay una suerte de intolerancia extendida, furiosa en el planeta a nivel político, a nivel religioso, a nivel social. Solamente tenemos que mirar, Pedro, lo que está pasando acá, ¿no? Ujú, Qué difícil nos resulta dialogar mínimamente, respetarnos, tratar de entender la razón del otro. Y algo que yo dije ya en una entrevista sobre este tema, hay derecho a protestar si a alguien le molesta algo. Por supuesto que hay derecho a protestar. Lo que no hay derecho es a hacer daño porque algo te disgusta, ¿no? Algo que puede ser personal, puede ser social, puede ser político, puede ser religioso. Y eso es lo que ha pasado acá, ¿no? Que se procede a hacer daño al personaje. Este problema con Rushdie estaba semi-dormido, digamos, pero tiene una larga historia de ujú. incidentes, muertos y heridos y manifestaciones e incluso un rompimiento diplomático entre el Reino Unido e Irán eh, hace algunos años después de la salida de la novela Los versos satánicos. Y una cosa que sí quisiera apuntar también es que uno de los problemas que genera este hecho, o que puede generar, es que, por ejemplo, muchas personas piensen en otro gesto de intolerancia, todos los musulmanes son así, ¿no? Es decir, cerrar nuevamente el foco y pensar que esa es la esencia de los musulmanes, así son, siempre se comportan así, lo cual es totalmente falso, ¿no? Porque hay personas que son extremistas, que tienen este tipo de comportamiento y que no soportan pues este tipo de críticas. Es cierto que en el Islam hay un sector que funciona en esta lógica, como lo hay en otras religiones. Lo que ocurre es que el Islam, solamente para dar unas pinceladas sobre el asunto de Rashi, no permite algún tipo de ironía sobre eh, el Corán, sobre el profeta Mahoma o Mohammed, como lo llaman ellos mismos, ¿no? Y lo que hace Rashi en la novela es ponerle otro nombre, Mahum, pero obviamente se sobreentiende que es él, y de alguna manera ironizar, cambiar la historia, reinventar un poco algunos episodios que se consideran históricos, pero es una ficción, eso es lo que creo que Ujú. complica la percepción del asunto, no es algo real, es una ficción que se hace a partir de lo que está en una parte del Corán. Y eso, yo recuerdo una especie de místico norteamericano llamado Alan Watts, que tiene un libro muy interesante en el cual él dice que si uno no es capaz de reírse de su propia fe, la que sea, o de verse con cierta condescendencia, con cierta hasta ironía, nuestra vida es una cosa complicada. Entonces, de pronto, está teniendo una mentalidad muy rígida, ¿no? Y no entiende lo que es la propia vida humana, ¿no? Que es un itinerario de aventuras, tristezas, alegrías, y que el humor o, digamos, el verse con cierta condescendencia a uno mismo es algo que alivia el espíritu y en vez de volverlo cerrado, ¿no? Bueno, mira lo que pasó con el semanario Charlie Hebdo, donde hubo ahí Por sí ejemplo, ¿no? una masacre, ¿no? Ujú. Por Mataron al ejemplo, director, tres dibujantes y otros trabajadores del semanario. y ese fue Al Qaeda, ojo, no fue ISIS, ¿sabes? Mucha gente piensa que fue ISIS y fue Al Qaeda, ¿no? Una facción de Al Qaeda que todavía está actuante porque todavía existe, a pesar que hace poco mataron a Ayman al-Zawahiri, que era el Ujú. segundo de Al Qaeda, luego de Osama Bin Laden, ¿no? Pasemos revista a otros tópicos. La invasión a Ucrania, por ejemplo. Van 6 meses de guerra. ¿Cómo crees tú que va a acabar esto, Ramiro? Bueno, yo en mi columna decía justamente que la guerra es una de las formas más generalizadas de intolerancia, ¿no? Eso que significa la guerra, que no acepta la razón del otro y simplemente tomas las armas y en este caso invades un país, que es lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Y al momento lo que hay es un inusitado, una inusitada, perdón, capacidad de resistencia de los ucranianos frente a los rusos. Tal vez Putin pensó que esto iba a ser más fácil, pero creo que no calculó dos cosas, ¿no? La reacción de lo que llamamos Occidente, siempre con alguna comilla, digamos, porque
Oriente y Occidente se retroalimentan constantemente. Y la capacidad de resistencia de los propios ucranianos, ¿no? Zelensky, que era casi, digamos, un Carlos Álvarez de la televisión ucraniana, termina siendo Mm. una especie de héroe de guerra, ¿no? Y los ucranianos como que tienen más motivos para lucharlo. Lo último que han hecho, por ejemplo, es liberar Kharkov, que era una ciudad estratégica, perdón, para los rusos, ¿no? También han logrado retroceder en parte las tropas rusas en Donbass, que era una de estas regiones que Rusia declaró como repúblicas. Al comienzo, recordarás, incluso se preveía que Rusia iba a tomar Kiev, la capital, nada Ujú. más, ¿no? En pocas semanas, y no ocurrió, ¿no? Y ahora, en una conferencia que ha habido ayer, me parece, entre ucranianos y europeos, de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Y también norteamericanos, gente de la OTAN, básicamente, de la Unión Europea, la mayoría de la Unión Europea, o varios países pertenecen a la OTAN, pero no Ucrania. Eh, lo que se ha dicho incluso, fíjate, el nivel de audacia, yo diría, por el momento, ¿no? Es que Ucrania ni siquiera debe devolver Crimea, ¿no? Que es ya prácticamente un hecho consumado de 2015. Lo que pronostica, como ha dicho el mismo Zelensky, que la guerra puede durar mucho, ¿no? Y además se viene el invierno europeo, y eso va a ser terrible. Ujú. El invierno europeo es muy duro, ¿no? Es un Por el tema invierno del gas, lo durísimo. dices. Sí es, por el tema del gas y por La el energía, tema de ¿no? las propias acciones bélicas también, ¿no? Acuérdate que Napoleón le temía al general invierno en Rusia, ¿no? Y Hitler no pudo avanzar más a Rusia porque el invierno ruso diezmó a sus tropas, ¿no? Entonces, este escenario es muy triste, nada prometedor de una paz a corta distancia, pero hay pequeñas esperanzas o brizna de esperanza, porque, por ejemplo, ya había un acuerdo para sacar cereales de puertos ucranianos eh, propiciado por Naciones Unidas para que no se detenga el abastecimiento de estos alimentos, eso también Italia, sobre todo para el África, pero también para otros países, a pesar de que la guerra continúa. Yo conversé con una funcionaria de Naciones Unidas acá hace un par de meses, un mes y medio, y curiosamente me advirtió que esto se iba a producir, ¿no? Y yo dije, pero en medio de la guerra, sí, pues así es la guerra, ¿no? Acá, durante la guerra CENIPA, que fue bastante corta, había embajada ecuatoriana en Lima, ¿no? No, No además, recuerdo. Putin está irrefrenable, ¿no? Esto de la captura de la central de Zaporilla, que Eso es es terrible, aparentemente 10 veces más grande que Chernóbil, ¿no? correcto. Y el Kremlin está ya prácticamente chantajeando a Europa con la posible explosión de esta planta. ¿Hasta dónde crees Pero, tú que puede llegar Putin? mira, este es uno de esos juegos de guerra típicos de la política, ¿ya? En la Guerra Fría también ocurrían estas cosas, ¿ya? Cuando estaba en la Unión Soviética, en Estados Unidos, había este discurso áspero, estas amenazas, este juego de los botones nucleares, pero las dos potencias en esa época, en la Guerra Fría, sabían que no podían apretar el botón porque todo se autodestruía. En este caso, creo que lo de Zapotrilla está funcionando un poco en esa lógica, aun cuando hay un problema siempre en estos conflictos, pero eh, como en otros, ¿no? Siempre hay el riesgo de un error humano, ¿no? De alguien que se le fue la mano, alguien que apretó un botón que no Oh, debía claro, apretar, exacto. y ahí sí entraríamos en una espiral muy complicada. Y así como observamos lo que ha pasado con Rushdie, esta intolerancia religiosa de un personaje frente a él, acá notamos una intolerancia, una cerrazón de posiciones, una incapacidad o una negativa a entender la razón del otro, ¿no? O sea, el derecho internacional está a favor de Ucrania, pero Putin tiene sus razones de guerra, sus razones de Estado, y una cosa que complica la situación es la propia personalidad de Putin, que no es eh, no tiende a decir, ok, hasta acá llego y tampoco consigo una derrota, porque podría ser el fin de su carrera política. Y eso también complica el panorama, porque si tuvieras una persona, digamos, más razonable en términos bélicos, dirías, bueno, hasta acá negociemos. Eso no se ve a la vista porque era un proyecto político de larga data y lo está llevando a cabo y no se ve que vaya a retroceder, pero tampoco se ve que los ucranianos con apoyo
de Estados Unidos y la OTAN, de Estados Unidos y los europeos y la OTAN en su conjunto vayan a retroceder, ¿no? ¿Qué cosa es Putin para ti, Ramiro? ¿Es un loco? ¿Es un tirano, un imperialista, un ultranacionalista que aspira a conquistar el mundo? No, no. Yo eh, creo que cuando un personaje nos desagrada, ¿no? Solemos decir de él las peores pestes y nos abate la cólera, pues, ¿no? Pero Putin tiene una racionalidad. Eh, por ejemplo, él tiene en la cabeza, y él no solo él, sino su cúpula gobernante, una concepción que se llama el mundo ruso. ¿Qué cosa es el mundo ruso? En ruso me parece que se dice Ruski Mur o algo así, tiene una palabra que es equivalente, y es tratar de tener influencia o control sobre todos los lugares donde vivan rusos. Entonces, ¿qué es lo que pasó tras la caída de la Unión Soviética? Ocurrió que hubo independencia, surgieron nuevos estados y algunos de esos estados están ahora incluso en la OTAN, ¿eh? Que antes pertenecían a Europa del Este y algunos incluso pertenecían a la Unión Soviética, Polonia, Lituania. Entonces, imagínate ponerte en la cabeza de Putin y decir, oye, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Cuando se cumplieron 20 años de la caída de la Unión Soviética, él en una conferencia dijo, bueno, en una declaración, yo estaba de acuerdo con la caída del comunismo, pero no de la Unión Soviética. Es revelador porque está diciendo, Mm, o sea, ese bloque de poder que yo siempre he considerado ruso no debe desaparecer. Entonces, uno de los móviles de lo que está haciendo es ese, ¿no? Incluso en Finlandia hay una población rusa o de origen ruso importante y por eso ha habido esas amenazas no tan veladas a Finlandia, ¿no? sí. Entonces, creo que esto es lo que mueve su actitud política y bélica. Ahora, políticamente es curioso y esto serviría un poco también para una discusión local, ¿no? Esto lo comentaba el otro día también Farid Cajat en una columna muy interesante. Decía, bueno, perdón, ¿y Putin qué es? ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? Y hay una confusión, pues alguna gente de izquierda piensa que es izquierda, no es izquierda para nada, ¿no? Mm, O sea, trae los derechos sociales. Es más, quienes lo ven con simpatía, Marine Le Pen, la ultraderecha francesa, por ejemplo, ¿no? Bolsonaro lo visitó en el contexto de la claro, guerra, claro. ¿no? Entonces, es un nacionalista ruso, alguien que trata de rescatar la grandeza de Rusia, que, ojo, venía desde antes de la Unión Soviética, en la época de los zares, por varios siglos. Entonces, no es alguien que no tenga agenda, digamos. Es un nacionalista, incluso esta chica que ha sido asesinada hace poco, un Sí. acto La francamente hija, la miserable. hija del intelectual este que supuestamente es el Así es. Rasputín de Putin. No tanto así, porque no ha tenido una relación muy clara. Por ejemplo, no hay una foto de No, él no, con no, Putin, no, pero Alexander Puyi. él sí se jacta mucho, digamos, de esa cercanía. Y bueno, y Putin emitió un mensaje, ¿no es cierto?, Claro, por el duelo de este sujeto, así es. Alexander, no me acuerdo el Dewey, apellido. Dewey, Dewey. A mí me parece un acto criminal, de hecho, si eso no se debe hacer de ningún modo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tienes algún tipo de pensamiento que esos personajes compartían y al parecer había una cercanía entre ellos, que te explica un poco qué es lo que hay en el imaginario de Putin y lo que hace a nivel político y bélico, ¿no? Para él Ucrania es parte de Rusia, ¿no? Pero hay algo en lo que se puede apoyar una parte de Ucrania, no mayoritaria, pero importante, aproximadamente quizás un 30% de la población determinada, depende de cada zona, se siente rusa y, y habla ruso y hasta tiene pasaporte ruso, y eso no solo ocurre en Ucrania, ocurre en algunas repúblicas soviéticas. Entonces, esta idea del mundo ruso, que lo debe recuperar para la grandeza de Rusia y además controlar el avance de la OTAN en Europa. Porque la OTAN ha cometido errores también. Hubo una promesa no escrita a Gorbachev para no ampliar la OTAN. Gorbachev se la creyó en el tiempo que ya la Unión Soviética está en declive. eh, y bueno, no se cumplió, ¿no? Entonces el mundo se fue reordenando, fueron entrando las repúblicas soviéticas y los llamados países del este prosoviéticos a la OTAN. Entonces, lo que hace Putin, eso ha hecho que Putin, pero no solo Putin, ¿ya? Sino
su cúpula y una parte de la clase política rusa vea esto como una amenaza. Y esos son sus modelos. Aparte de eso, Pedro, hay ciertos rasgos de la personalidad de Putin que parecen ser intransigentes, ¿no? Eh, Hay un libro que se llama El hombre sin rostro, que yo presenté en Lima, representé porque ya había sido editado hace varios años, por el contexto de la guerra lo volvieron a presentar, ¿no? Y él habla cómo es él, ¿no? Cómo se comporta. Entonces, si tú lees ese libro, llegas a la conclusión de que no va a retroceder, salvo que haya algún reacomodo político al interior de Rusia, que de momento se ve muy difícil porque hay mucha represión, ¿no? En ese escenario, eh, donde Putin es una amenaza real para Europa y por ende también para el mundo. Si lo sacas a Putin de la ecuación, si se produce un magnicidio o un dron ucraniano o gringo o sabe Dios de dónde, lo elimina de la faz de la tierra, ¿se termina el problema? No, no, porque puede haber algún seguidor de él. Además, y una cosa de ese tipo, pues sería un magnicidio que agravaría las cosas, ¿no? Ese es un tipo de pensamiento que ronda en una parte de la clase política de Rusia y especialmente en Rusia Unida, que es el partido de Putin, ¿no? No solo es Dugin, no solo es Putin, son otros personajes. Eh, Hay Navalny, por ejemplo, que es un opositor Putin, que Putin Sí, está preso. O está sea, preso, la sí. voz alternativa no tiene mucho peso. Y ojo, aunque parezca increíble, hay una parte de la población que apoya a Putin, ¿no? Porque considera porque es la grandeza de Rusia, que ha recuperado, digamos, el aliento, lo que siempre fue esos afanes imperiales y ese imperio, ¿no? Que tuvo influencia regional y hasta global en la época de la Unión Soviética, sobre todo, al punto de hacer estar en una puja con Estados Unidos. Pero hay otras amenazas. Esto que señalábamos hace un rato cuando estábamos hablando de la intolerancia, pero eh, cuando decimos que hay esta especie de onda expansiva intolerante, eh, curiosa, violenta, puede empezar también brotar en otro lugar. Lo que pasa es que brote en Rusia es una cosa muy complicada, ¿no? Porque es, no sé si sabes, Por el control de la eh, información, la represión, la censura y la crítica y la cárcel a los críticos y opositores. Es brutal, es feroz, Ramiro. es, y además, porque Rusia tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, tiene un poco más que Estados Unidos. Ya, y es un país súper armado, la segunda potencia militar del planeta. Bueno, está como son Estados Unidos, China, Rusia. Entonces, estamos hablando de una potencia, ¿ya? Y estamos hablando de un personaje que tiene ese comportamiento por esas concepciones que tiene de rescatar el mundo ruso, de hacer prevalecer la fuerza de Rusia y que tener a raya a quienes eh, lo cercan políticamente y según él también bélicamente, militarmente. Entonces, no es esperable que él retroceda, pero nunca me atrevería a hacer pronósticos rotundos sobre el destino político de cualquier país, porque a veces hay situaciones inéditas, ¿no? Ujú. Como, no sé, las revueltas árabes o la propia caída de la Unión Soviética, que se creía tan sólida, ¿no? Podría ocurrir en algún momento, pero de momento no se ven eh, señales de eso y tenemos este problema que es de gran envergadura y que parece que va a durar varios meses, ¿no? Porque no se Tú ve mencionaste Estados lamentablemente. Unidos. ¿Qué te pareció la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán en este contexto de guerra? ¿Ah? Bueno, es explicable por la historia personal de ella. Ella siempre ha tenido una posición Está dura bien, frente a pues, China, está bien, pero hemos, o pero sea, es en un contexto de imprudente, guerra, ¿no? absolutamente imprudente, ¿no? Imprudente, ¿no? Torpe, no sé, además ya la señora está bien mayorcita, ya, o sea, como que, no sé, le faltó reflejo, instinto, olfato, y Bueno, era pero lo están por peor que dejar. podía hacer en ese momento. O sea, de hecho, China tomó represalias inmediatas contra Taiwán al día siguiente, hasta el Y día de ahora hoy. no te la pierdas, viene una nueva visita de parlamentarios norteamericanos a Taiwán. No, ¿en serio? Sí, está programada para los próximos días, Pero la pueden lo que cancelar va a todavía, ¿no? atizar nuevamente los ánimos chinos. No, Ahora, hay una hipótesis que es interesante, ¿no? Que la han levantado
de algunos colegas, ¿no? Y es que parece que Estados Unidos estaría tratando de probar hasta dónde puede reaccionar China, ¿no? Que llegue a una confrontación directa sería muy suicida para ambas potencias y para el mundo entero. Nuevamente el Pero juego del botón que eso no es racional, ¿no? no, claro. Estratégicamente y diplomáticamente no tiene ni pie ni cabeza. Además, Pero en un además, contexto de guerra internacional que puede escalar, o sea, irte contra el aliado natural de Putin es un absurdo, pues, ¿no? pero ojo que los propios chinos en condiciones normales tratan de tener una relación llevadera con los norteamericanos. Sí. Cooperan en algunos campos, pero hay un problema con los Pero si los norteamericanos, que tienen norteamericanos una lo actitud, provocan, sí, pues, pues, tienen ¿qué una esperas? actitud Que los ambigua. chinos sean así impasibles, indolentes, que sean los locos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una actitud ambigua frente a Taiwán. Por un lado dice reconocer la posición china, que es de una sola China, incluyendo Taiwán, que es una provincia Sí. rebelde, pero por otro lado apoya militarmente a Taiwán. Y dice que está dispuesta a defender este territorio, digamos, que no es exactamente un país, o ya no es Es casi una isla. reconocido. Claro, Es la una tercera parte isla, de Cuba. sí, pequeña, yo estaba ahí incluso, ¿no? Y funciona como un país, un presidente, un parlamento y todo, ¿no? Una Entonces, supereconomía, ¿no? primer fabricante mundial de chips, ¿no? Entonces hay también la previsión de China, al parecer, de que les interesa controlar Taiwán más justamente para hacerse potencia digital, ¿no? Que todavía no lo son, están en camino de serlo. Ahora, hay algo, Pedro, que es importante comentar acá, y es que China tiene un proyecto geoeconómico. China te vende la computadora, no sé si Lenovo, tu computadora, pero te vende la camisa, te vende un montón de cosas que consumimos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el negocio para China de meterse en una confrontación de esa envergadura? Por eso que China incluso ha tomado cierta distancia de lo de Ucrania, ¿no? Incluso en algún momento se ofreció a mediar. El vínculo entre China y Claro, pero cuando Rusia la no. Pelosi va a Taiwán, China se enfurece. ¿Quién fue el primero en solidarizarse con China? Putin, Rusia. pues. Sí, obvio, obvio. Pero ojo Oye, que a los chinos no les gusta la idea de que el mundo esté así agitado porque el gran negocio se les cae, ¿no? Su proyección es geoeconómica, no geopolítica. Ellos nunca van a ganar misiones militares a ningún sitio. Lo que van a hacer es tratar de imponerse por la economía. mm, Fernando de Laje, que es un sinólogo español, decía que a China lo que le interesa es estar en las grandes ligas, pero hay dudas si le interesa realmente ser la potencia. Porque ser la potencia trae una serie de complicaciones, como hemos visto con Estados Unidos. mm. Entonces, esto de Estados Unidos provocándola me parece una imprudencia, ¿no? Porque es agitar el tablero, arriesgarse a operaciones militares cerca de Taiwán, amenaza del uso de la fuerza. Entonces, parecería que están pujando a ver hasta dónde llega China, si la Sí, provocamos, porque además reaccionará de este modo. Biden simplemente se hizo el loco, una vez más volvió a hablar sobre la independencia de Taiwán, la Casa Blanca, por supuesto, se le fue encima y sacó una nota de prensa que no, que en realidad no quiso decir eso. Oye, Es una actitud nebulosa, pero una vez producida la visita el poder norteamericano, el ejecutivo legislativo, tuvieron que cerrar fila detrás de Pelosi, ¿no? Entonces, es un juego bien peligroso, riesgoso. ¿ah? Bien Claro, peligroso, sí, bien porque peligroso. provocar a China. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar, pero China está en camino de ser una gran potencia militar. Tiene más soldados por obvias razones de población, pero eh, ya tiene una cantidad importante de submarinos, por ejemplo, y tiene bombas nucleares también, ¿no? Entonces, Por ojo. eso, pues, y China, súmale a Rusia, digamos, si la cosa escala, o sea, no sé, me parece, no entiendo la política exterior de Estados Unidos con China ahorita. El allanamiento a la casa de Donald Trump, mi querido Ramiro, por parte del FBI. Mm. ¿Qué Bueno, estaban hoy buscando? día han informado que han encontrado como 300 documentos clasificados. Sí, Yo creo que pero según Trump han sido, digamos, han salido visados, revisados, que no hay nada ahí, digamos, de secreto, ¿no? bueno, eso lo tendrán que ver los tribunales, porque cuando se produce la primera incursión en su casa de Mar a Lago,
y una mansión, ¿Mm? lo que era, antes era la mansión de presidente, pero él la compró, ahora es suya, ¿no? Ya no es una mansión de presidentes, ojo, ¿ya? Entonces, han encontrado documentos que han sido denominados como de alta sensibilidad. Son esas cosas que el presidente no se puede llevar como tarea a la casa. ¿Por qué lo hace? Y una explicación, Podrían eh, acusarlo hasta de espionaje. claro, la ley de espionaje en Estados Unidos es muy severa contra quien hace eso, Así no es. importando si es el presidente o otro funcionario, él podría irse a la cárcel, podría afectar su carrera política, por eso que está desgalitándose tratando de decir, no es lo que usted piensa. Pero ojo, yo creo que en parte la explicación de por qué él actúa así es porque creo que él desde que entró a la política, recordarás, Pedro, no era un tipo que distinguía bien lo que era su vida personal y su vida política, No. sus negocios de ser presidente de Estados Unidos. Entonces, en esa lógica, para él actuar, bueno, me puedo llevar estos documentos a casa, pues, ¿no? Ya los reviso, me guardo algunos, y eso en Estados Unidos no es tan simple, ¿no? Hay una serie de leyes muy rigurosas, la ley de espionaje, por ejemplo, que sancionan severamente a la persona que hace eso, ¿no? Entonces, yo creo que a él se le puede complicar la vida política, su próxima candidatura presidencial. Iba a ser Incluso. mi siguiente pregunta, Ramiro. Las elecciones presidenciales o generales en los Estados Unidos son en el 2024, ¿no? Así es. En el caso de que salve este impasse con el FBI y la justicia norteamericana, ¿qué posibilidades les ves a Donald Trump de volver al poder? Siempre tiene alguna, ¿no? Pero me parece que ahora ya no sería novedad. La primera vez era novedad, este tipo chirriante, díscolo, ¿no? Pero en el Que Partido trataba. Republicano no tiene competencia. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, salvo que emerja una figura, ¿no? Pero ojo, el Partido Republicano se va a ver muy complicado si la situación judicial de Trump se agrava y ellos siguen respaldándolo. Tendrían que ir, ya hay algunos que se han pronunciado en contra y tendrían que ir buscando un recambio, pero los demócratas, entre los demócratas tampoco aparece una figura dominante, salvo que sea Kamala Harris, ¿no? Pero eso no está claro todavía, pero en el caso de Trump, yo creo que se ha vuelto una papa caliente para los propios republicanos y a mí me parece que no sería negocio seguir apoyándolo, ¿no? Porque es un tipo muy problemático, procaz, ¿no? Díscolo, Pero se tiene lleva sus la... seguidores, ¿ah? Tiene, claro, Incluso, porque hay... incluso acá en el Perú, ¿ah? Sí, claro. Lo que pasa es que Trump, Harto trampista hay acá. Qué bestia. mira, lo que pasa es que Trump responde a un tipo de personalidad. Esa personalidad que podemos caracterizar así, ¿no? Yo me zurro de todo y hago lo que quiero, ¿ya? Bueno, como Ahí, Putin. más o menos, pero Putin, Solamente que digamos, Trump tiene un es un poco más de poquito más estilo, ¿ya? pintoresco, ¿no? Claro, porque Putin tiene más estilo, acuérdate que ha sido la KGB, ¿no? En cambio, Sí. Trump es un empresario convenido, ¿no? Eh, hay un libro que yo tengo acá de un profesor de Harvard sobre Trump que lo saca antes de que él sea elegido, pero ya previendo que lo van a elegir. Y él dice eh, que Trump no es un idiota, es un imbécil. Y se mete un poco serio, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, digamos, qué explicación tiene él? Y él dice, claro, lo que pasa es que un idiota es alguien que se da cuenta de sus errores, ¿ya? Y él pone el ejemplo y dice, da situación, alguien siente que metió la pata y dice, oh, perdone, fue un idiota, ¿no? Pero un imbécil, según él, es alguien que comete un error, no se da cuenta y encima quiere que no le pase nada, ¿no? Y medio profético, este autor, es un profesor de Harvard, ¿eh? No es alguien que ha sacado un pasquín, no, pero ese es su argumento, ¿no? Es el que no pide disculpas, es el que se zurra en todo el mundo, es el que se cree con derecho a todo, con derecho a las mujeres, con derecho a mantener su negocio, con derecho a llevarse los papeles de la Casa Blanca a la casa. Sí, pues. Entonces, eso tiene un límite. Yo creo que hay gente que es como él. Y yo me acuerdo, yo cubrí la investidura de Trump en Washington para la República y recuerdo que eh, eh, por hacer un parangón con la situación local, el señor de Trump en ese momento por lo menos me pareció como el fujimorista puro y duro, ¿no? Él dice, mira, pasó esto, no, nada, nada, nada. Yo sigo a Trump porque Trump es lo nuevo, va a levantar América Great, Make America Great Again, ¿no? Y entonces una posición cerrada de apoyo, casi, digamos, una cofradía de partidarios de Trump,
que a pesar de todo puede haber, a pesar de todo eso, puede haber decaído con este episodio que me parece de los más graves que ha tenido que enfrentar, ¿no? A ver, ahora pasemos un vistazo al barrio. Argentina. La fiscalía ha pedido 12 años de cárcel, 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o viuda de Kirchner, así como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, supuestamente creada durante el mandato de su entonces esposo, Néstor Kirchner, ya fallecido, y continuada luego bajo su gobierno. Ya, Eso ha sido bien fuerte, ¿no? sí. Portada de todos los diarios argentinos, Ujú. y además creo Ahora, que ha llegado con un poquito de... El fiscal, súper, un capo, pero como que se han demorado un poquito porque estas denuncias de corrupción tiene contra, larga data. exacto, contra Néstor Kirchner y el incremento de la riqueza personal y familiar ya viene desde ese gobierno. O sea, yo Hay recuerdo, libros sobre eso, ¿no? ¿ah? Hay libros en Argentina y periodistas Hay argentinos sobre eso, ¿no? libros, hay denuncias de la época, yo me acuerdo varias, pero varias, de Jorge Lanata. Mm. ¿Y por qué recién ahora? Mira, a ver, acá hay que dar algunos datos básicos para que se entienda cuál es la situación, ¿ya? Número uno, ¿ya? Ella muy difícilmente va a ir a la cárcel porque el fallo judicial, esta es una acusación fiscal, se va a producir hacia diciembre, es Ujú, el estimado que se hace en Argentina. Hacia diciembre ella va a tener 70 años, entonces lo peor que le puede pasar es un arresto domiciliario. ujú. Dos, es senadora y vicepresidente y tiene inmunidad. O sea, que vaya a prisión es prácticamente imposible. Lo que más le preocupa a ella es que la acusación fiscal también pide una La inhabilite. inhabilitación perpetua en ejercicio de un cargo público. Y eso es darle en la línea de flotación al peronismo, en este momento por lo menos, porque ella es la figura con todo lo controvertida que es más descollante. Incluso acuérdate que Alberto Fernández la tuvo que poner de candidata a la presidencia para que jale votos, ¿no? Sí, claro. Es una- Y ahora la gente ha salido a protestar eh, porque está en desacuerdo con esta acusación fiscal. Entonces, lo que puede producirse en Argentina, creo yo, es curiosamente una cohesión del peronismo que va a producir, y ya está produciendo escenas muy curiosas, ¿no? Sergio Massa, que ahora es el ministro de Economía, y fue un furioso opositor de Cristina, llegó a decir que deberían meterla en la cárcel, ha salido a defenderla. Entonces el peronismo tiene eso, ¿ya? O sea, si tú comparas la situación de Argentina con la de Perú, por ejemplo, o sea, quienes defienden acá al presidente Castillo son un grupo relativamente pequeño, ¿no? En cambio, en Argentina el aparato peronista es gigante. Claro, pero es que ese peronismo es una amalgama de posiciones, Ramiro, Así porque es. ahí en el peronismo hay izquierda, derecha, liberales, hay de todo, Claro, socialdemócratas, puedes encontrar desde ultraderecha hasta así todo, izquierda, todo, todo, peronista. todo, todo. O sea, cuando alguien te dice Ahora, peronista, oye, a ver, o sea, mira, ¿qué me estás? O sea, eres un populista, ¿no? claro, que Es es un de populista, peronismo, hay por lo menos 5 peronismos y no más. claro. Y además yo los he visto en la calle en Argentina protestando, es increíble, tú sales a una manifestación de algo y los peronistas son varios grupos, no es uno solo. Pero hay una cosa que se llama la lealtad peronista. ¿Ya? Es algo así como lo que tenía ahí en la torre. ¿Ya? Acuérdate que los artistas se sacaban los ojos internamente, había Sí, incluso sí, balazos, sí, 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 recordarás. sí, sí. ¿Ya? Pero a la hora que le tocaban al jefe, no, todos unidos, ¿no? En el dolor hermano. El peronismo es más o menos así. ¿Ya? Hay Buen ejemplo, buen no, símil. claro, hay Ahora, una, sí, ¿cómo? sí, dime. Claro, trato de entender esta simpatía, esta adhesión prácticamente irracional de los peronistas hacia Cristina, ¿no? Ujú. Porque los hechos de corrupción, como te decía, vienen desde el gobierno de Néstor Kirchner.
continuaron en el gobierno de Cristina. Y claro, lo último ya es lo que ha documentado el fiscal, es que ella, o sea, nítidamente ha liderado una organización criminal con sus ministros. Licitaciones amañadas, manejo irregular, desvío de fondos. O sea, realmente es alucinante esto que ha expuesto el fiscal Lucioni, Diego Luciani, sí, ¿no? Luciani. Alucinante. Esta simpatía por Cristina o esta defensa hacia Cristina Fernández de Kirchner, pese a todo lo que se sabe, ¿cómo se explica? Bueno, esa es una buena pregunta y es una cuestión bastante frecuente en América Latina. Volviendo, haciendo nuevamente un paragón con el Perú, es más o menos la actitud de los fujimoristas frente a los procesos que tiene Keiko, o que tenía Alberto Fujimori, antes de ser condenado. Es lo que hacían los apristas cuando había una acusación contra Alan García, Mm. ¿no? Es lo que, no sé, lo que hacen en México los partidarios del PRI cuando hay acusaciones contra Peña Nieto. Es una suerte de Cierra eh, filas a ojos cierra cerrados. fila, y sobre todo cuando se tiene un aparato grande, Mm. un aparato político grande como es el peronismo, que aunque tenga varios brazos, suele cohesionarse en un momento así. Entonces tú puedes explicarte por eso las reacciones en contra del fallo. Ahora, hay algo que también hay que auscultar, Pedro, y es que también es frecuente en nuestra región que más allá del aparato político, hay gente que en la época de Cristina se vio beneficiada con programas sociales, incluso Mm. gente del movimiento de derechos humanos. Ella alimentó mucho o protegió y benefició mucho a las madres de la Plaza de Mayo, a los abuelos de la Plaza de Mayo. Entonces, hay gente que le debe mucho a ella. Hay gente que incluso estuvo mejor económicamente en Pero ese momento. la Ya, economía es un desastre, Ramiro, desde claro, hace años, pero además, no como se consecuencia sintió, de los gobiernos de los Kirchner. ya, pero en la época de ella no se sintió. ¿Ya? Hacia el final, sí, hacia el final, pero hubo una época en que mucha gente decía, bueno, yo estoy acostumbrado a vivir así, y a mí me parece bien que esté así. Cuando llega Macri, fíjate, esto es importante entenderlo, Argentina es un país en donde tú no puedes meter un programa económico ultraliberal, digamos, ¿no? Porque la gente no lo acepta, porque Mm. hay derechos adquiridos, y esos derechos en gran medida fueron creados por el peronismo de los gobiernos de Perú, Sí, claro. ¿no? Entonces, cuando Macri viene, ¿no? Y se le cae el edificio económico, recordarás, era porque él trata de voltear la tortilla y dice, ah, esto es fácil, y los peronistas se le vienen encima y Sí, buena pues. parte de la población. Entonces, la defensa de Cristina, ¿ya? Creo que está anclada en el aparato peronista, que es bastante grande, pero también una parte de la población que la prefería a ella que a Macri, y además, obviamente, ellos acusan a Macri de estar detrás de este asunto. Yo creo que si, por ejemplo, el fiscal no hubiera puesto como parte del paquete de acusación esa inhabilitación de por vida, de pronto las aguas estarían ahora un poco más calmadas, porque dirían, bueno, a ver, la señora no va a ir a la cárcel, la inhabilitarán por 5 años, pero esto de inhabilitarle por vida es darle el argumento eh, perfecto a ella para decir, están atacando al peronismo, no a mí. Porque claro, ella en ese momento es la líder peronista con mayor aceptación. Claro, va a esgrimir persecución política, bueno, la de todos, ¿no? Ahora, yo no descartaría eso, Pedro, fíjate, no hay país de América Latina donde no haya esa sombra detrás, ¿eh? La última vez que estuve en Argentina, un amigo eh, argentino me decía, acá los jueces tienden a ser súper conservadores, ¿ah? Entonces él me dijo, yo no soy peronista, pero me parece que algunos tienen sangre en el ojo con ella simplemente porque ella es peronista. Entonces esa sombra también está, pero los hechos, como hemos conversado, Mm. la relación con Lázaro Báez, ¿no? El otorgarle obras en la provincia de Santa Cruz, de los Kirchner eran originarios, eso es bastante evidente, ¿no? Entonces, pero en la atmósfera crispada que hay en Argentina, esto hasta puede revitalizar al peronismo que estaba en bajada, ¿no? Estaba en bajada, lo puede revitalizar, puede haber la típica estrategia de victimización, y puede haber gente que en realidad no se hace la pregunta profunda de que realmente qué es lo... En La Nación ha salido, ¿eh? En La Nación Argentina ha salido un fast check de la acusación, y ahí te dan
un poco el claroscuro y cómo se ve que hay algunas partes de la acusación que son flojas, pero otras no. Pero claro, en la lucha política, poca gente se da el trabajito y dice, no, la detesto y que se vaya a la cárcel, aunque no se va a ir, ¿no? O que ya no aparezca en la política. Y quienes la quieren decir, no, no, todo eso es falso. Entonces, ese es el enterro de entrampamiento en el que estamos acá y en varios países y en la Argentina es particularmente intenso porque, ojo, ella es una persona que estaba mucho tiempo en el poder junto con su esposo, no es una figura irrelevante. Castillo tiene apenas un año, Demasiado entonces, tiempo, creo. Demasiado y tiempo. además del peronismo, un aparato histórico bastante grande, ¿no? Entonces, Mm. no, es una situación bastante compleja que va a provocar turbulencia de acá a fin de año por lo menos. Saltemos al Brasil, un país de malos presagios, como dijo alguien hace poco. En octubre, ahorita, hay elecciones. Los candidatos son Lula, quien viene liderando las encuestas, no por mucho, pero viene liderando las encuestas, y Bolsonaro, ¿no? Que ya está hablando de fraude. ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, hace un rato Bolsonaro ha dicho, está en France 24, esta cadena francesa, que él Sí, aceptaría el resultado de unas elecciones limpias. Ahora, ¿qué es limpia para él? Eso sí, habrá que pues, definir, ¿no? claro. Pero Esa frase no yo dice creo, nada, Ramiro, ¿ah? sí, O sea, conociendo al personaje, claro, no dice mucho. habrá que precisar qué significa elecciones limpias Claro. para él. Las elecciones en las que él gana, ¿esos son limpias? ¿Esas son las limpias? Bueno, aquí hay algo interesante, Pedro, ya, mira. eh, Yo creo que, sin duda, a pesar de que hay varios candidatos, la pelea de fondo es entre Lula y Bolsonaro. ¿Ya? Y Bolsonaro estaba en declive por su pésimo manejo de la pandemia, por sus subidas de tono, las cosas no le estaban saliendo bien en general, ahí había protestas en las calles contra él, y lo que ha empezado a hacer en los últimos eh, meses es, se ha lulizado un poco, y ha hecho un montón de programas sociales para gente más pobre para tratar de recuperar oxígeno, y lo ha recuperado, al punto que ha logrado achicar la distancia entre Lula y él, ¿no? Antes estaba hasta 15%, ahora está Sí, alrededor de 10, ¿no? sí. Entonces, incluso en algunas encuestas hay un poco menos de 10, pero siempre Lula está arriba, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que va a depender de lo que ocurra luego la primera vuelta, porque es muy difícil que uno de ellos gane en primera, ¿no? Y creo que van a ir en la segunda, y los reacomodos en la segunda vuelta son Y los que van pues, a definir el partido. Ahora fíjate, yo creo que Lula tiene grandes posibilidades de ganar, porque si recordarás la elección en la cual él no puede postular, y postula Haddad, un miembro del Partido de los Trabajadores, y Bolsonaro, o sea, Lula es un líder de gran arraigo. Lula es un líder que tiene una larga trayectoria política que no se comparaba al profesor universitario Haddad. Y entonces, frente a Bolsonaro, creo que puede a hacer pesar de alianza. la Y de hecho, cárcel y los cargos serísimos por los que estuvo preso, ¿no? De corrupción. nuevamente entramos en lo que decimos hace un rato de Argentina. Hay gente que le agradece mucho lo que hizo, ¿no? Es decir, sacó a mucha gente de la pobreza. Por ejemplo, una cosa que es curiosa, ¿no? Esto del mensalado. ¿Qué quiere el mensalado? Pagarle a algunos parlamentarios brasileños para que aprobaran leyes promovidas por el PT. Es lo que hizo Abraham Lincoln para abolir la esclavitud. Entonces, la historia del político humano es muy triste, pues, ¿no? Los chimpancés tienen algo de política también, ojo. Y liderazgo, en fin. Entonces, es muy triste porque a veces para lograr un fin supuestamente noble se tiene que incurrir en esos actos, ¿no? En esa película sobre Lincoln lo cuentan un poco. Esto es algunas de las cosas que hizo Lula y luego el laberinto del caso Lavallato, en el cual al parecer él no estuvo profundamente involucrado, pero sí varios del aparato del PT y de otros partidos, ¿no? Entonces, a pesar de todo, él tiene una influencia política y social que es muy importante, muy grande. Una cosa es que un líder tenga influencia política y otra cosa es que tenga influencia social. Eso es distinto, porque la influencia política te lo puedes fabricar un marquetero, pero la influencia social es muy difícil tener y él tiene años en esto. Y Bolsonaro tiene una influencia social, pero llamándolo en términos peruanos, un poco chicha, ¿no? Tipo que se sale el libreto, que se mete en una playa. Pero igual también tiene sus seguidores Sí, claro. y hay mucho olvidadizo, ¿no? Tú mencionabas el Sí, tema de sí. la pandemia, que como yo ha seguido, digamos, un poco las cosas como se han gestionado en diferentes países, y en el caso de Brasil,
era evidente que la indolencia de Bolsonaro fue desalmada, Es al escandalosa, ¿no? punto que o sea, hubo un grupo de gente que hasta ahora, digamos, está viendo cómo tramita una denuncia por genocidio, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y Este, él es un negacionista científico porque niega la pandemia y niega el cambio climático. Entonces, bueno, pero hay gente, y están todas las frases desafortunadas de Bolsonaro sobre la pandemia. Al final el resultado fueron 600.000 brasileños muertos increíble, ¿no? Es un como desastre saldo de su tremendo. desidia, ¿no? Ujú. Sin embargo, este lunes, ha tenido el descaro, la concha de decir en una entrevista, son pocos los países del mundo que hicieron las cosas mejor que nosotros. Ese es pensamiento Trump, Ah, pero qué es pensamiento bestia. Trump. Además, muy cercano a Bolsonaro, ¿no? No, Claro, ese es el tipo alucinante de es este tipo. líder que se cree su propia historia, ¿no? Y cree que es el gran líder, que no tuvo comparación, ¿no? Él en una ocasión recuerdo que dijo, yo no he, nadie ha hecho más que yo por los afro-brasileños, cuando varias veces lo despreció, Así ¿no? es, con comentarios Entonces, racistas así brutales, entonces, ¿no? pero bueno, hay algo que podemos anotarlo con lo que comentamos de Trump. Fíjate que es interesante hacer algunos links en esta conversación. ¿Por qué alguna gente sigue a Bolsonaro como sigue a Trump ciegamente? Claro, porque identifica en él ese personaje que le gusta, que de alguna manera es como él de pronto. Y además, como también ocurre en Estados Unidos, es la marea de resistencia contra los gobiernos del PT. Cuando instituyen a Dilma Rousseff, recordarás en el Parlamento ¿Mm? brasileño, algunos de los diputados que votan a favor del sí, uno de ellos dice algo así como, no quiero que mis hijos sean homosexuales o algo así, ¿ya? Pero una frase en ese sentido. Es decir, las fuerzas conservadoras en todos los países del mundo, ¿no? Y eso fue lo que me dijo en la campaña del 2008 un profesor de la Universidad de Indiana, que en la campaña de Obama, donde yo estuve en una parte, ¿no? Incluso llegué a estar en un par de estos públicos, y me dice, mira, después de Obama va a venir una contramarea contra él, ¿no? Una suerte de eh, eh, vorágine en contra. Y eso es lo que ha pasado también en Brasil. ¿Ya? Después de 4 gobiernos, 3 gobiernos y medio del PT, hay gente pues que no está de acuerdo con la unión civil, con el Ministerio de la Igualdad, y yo no quiero un Brasil así. Y Bolsonaro era el personaje que lo representaba claramente. Y entonces esa marea vino para contrarrestar el petismo de la sociedad o la influencia que tenía el PT en la sociedad, sumada a los actos de corrupción, ¿no? Y entonces a los actos de corrupción por los que se le acusaba al PT, a pesar que los actos de corrupción eran cometidos por varios partidos, ojo, incluso por quienes acusaban a Lula y a Dilma. Y entonces ahora me parece que es más difícil que se vuelva a repetir el fenómeno porque Bolsonaro es la novedad. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar. Nuevamente no me atrevo a hacer un pronóstico, porque en ¿Es la segunda factible vuelta un se golpe vuelve de Estado en Brasil, Ramiro? muy difícil, muy difícil. No, es un país demasiado grande como para darse esos lujos estúpidos. ¿O no? O sea, los militares están allí, varios de ellos están muy cercanos a Bolsonaro, y tienen funciones Sí, públicas por eso te incluso, digo. O sea, pero Bolsonaro tiene una muy buena relación con grupos de jefes militares en el Brasil. sí, pero Lula, ojo, ha sido presidente 2 veces, tiene vínculos allí, además se ha aliado con un partido más bien de centro, Gerardo Valquín, un candidato de centro, entonces ha abierto la cancha, como hizo en sus gobiernos anteriores, justamente para no malquistarse con el empresariado, con los militares y con las clases medias. Y es un hábil sindicalista, ¿no? Alguien que Mm. sabe negociar. Un El New York sindicalista más Times, hábil que Pedro Castillo, digamos, ¿no? más hábil que Pedro Castillo, creo que, mira, cualquiera, ¿no? ¿Ah? Es Sí, una bueno, bestia Castillo, pero bueno, no, por suerte no vamos a hablar de Castillo en esta ocasión. El New York Times, siguiendo con Brasil, recordó la reciente designación del nuevo jefe de elecciones, este señor de apellido de Moraes, cuyo discurso le supo a chicharrón de cebo a Bolsonaro, ¿no? Cuando dijo,
Somos la única democracia del mundo que calcula y publica los resultados electorales en el mismo día, con agilidad, seguridad, competencia y transparencia, yendo al choque, ¿no es cierto? Porque ya Bolsonaro venía hablando del tema fraude. Ujú. Y tiene una frase extraordinaria, ¿no? Que dice, la democracia no es un camino fácil, exacto o predecible, Ajá, pero es el único camino. sí, Y el obvio. New York Times, cuando describe este discurso inaugural, digamos, del nuevo jefe de elecciones, el señor de Moraes, describe cómo ese público estaba conformado por los jefes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal, que en Brasil es muy importante, Ujú, los mandos militares y cinco de los seis presidentes brasileños vivos. ujú, Y la ovación duró casi un minuto, ¿no? Y ahí ujú. dice el New York Times, Bolsonaro fue de los primeros en dejar de aplaudir. Bueno, oye, antes quería precisar algo. Ese calificativo dado sobre el presidente Castillo, yo no lo comparto, por si acaso, aclarando, pero sí, ya ese es otro tema que conversaremos en otra ocasión. Ya, sí, Porque, sí, en sí, fin, cuando quieras, pero ya, pues claro, yo, digamos, se puede ser crítico, pero yo prefiero no usar esos adjetivos. Ok, ya. pero fíjate, yo creo que Brasil es una democracia, como todas las democracias latinoamericanas, problemática, ¿no? Entonces, y además es un país federal, ojo, Ujú. es un país que tiene como varios países, no sé si tú sabes esta parte de la historia que alguna Es un persona país desconoce. continente, es un país Es decir, continente. tú te puedes demorar 4 horas en ir de un estado a otro, Sí, ojo, por y supuesto. además, no sé si conoces esta parte de la historia de Brasil contada por Darcy Ribeiro en un famoso libro llamado O Povo Brasileiro, ¿No? que él dice en verdad Brasil, en vez de ser un país federal, ¿no? Y un país tropical, como dicen, que no es tropical tampoco en todos sus extremos, Ujú. pudo haber sido un conjunto de países de habla portuguesa. Es decir, pudo haber un país que se llamaba Bahía, que era un país, no era Brasil. O que se llamaba Río Grande do Sul, que era un país. O Sao Paulo, que si lo convirtieras en un país, sería probablemente el país más desarrollado de América Latina. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese país tan complejo es muy difícil que se produzca un golpe de Estado, ya lo tuvieron en los 60, Ujú. ¿no? Es muy difícil a la vez que la democracia sea plena porque hay muchas sensibilidades, muchas culturas incluso, ¿no? Pero hace bien este señor en poner las cosas en ese rango, porque la democracia, Pedro, como tú bien sabes, y creo que compartimos eso plenamente, con todas sus dificultades, con todas sus grietas, con todas sus, a veces, clamorosas limitaciones, Ujú. es un método que permite por lo menos convivir, ¿no? Que Y no hay, pase y lo hay que pasa en que, y hay que Nicaragua, por ejemplo. defenderla, cueste lo que cueste. Exactamente, y hay que Siempre. aumentar su calidad. No es algo que un día te está dado, no un día haces como, uff, hoy día llegó la democracia al Perú, eso nunca ocurre en ninguna parte del mundo. Entonces, es un valor y una práctica social y política que hay que ampliar. Entonces, Brasil es muy problemático porque tiene este conjunto de países prácticamente que forman el Estado federal, el gigante brasileño, y donde es muy difícil que una persona gobierne todo eso. Entonces, este señor está hablando en esa lógica, en salvaguarda de que pueda quebrarse la situación debido a una tensión extrema entre Bolsonaro y eh, Lula, ¿no? Me parece que se puede llegar a extremos de violencia, ya lo sabido, pero me parece también que hay algo de reserva moral y política en una parte importante del pueblo brasileño que evitaría esa caída al abismo, ¿no? Ujú. Y los militares yo no creo que se comprarían ese pleito porque sería ya un escándalo. O sea, yo creo que los países como Brasil, que son o potencias en crecimiento, no se pueden dar, como decía hace un momento, esos lujos, ¿no? Golpe de Estado, ¿qué es esto, no? O sea, uno pensaría, golpe de Estado había en el África el año pasado 5, ¿no?
¿no? Y claro, son países que no tienen mayor control social, mayor control sobre el territorio, pero en Brasil es muy difícil que eso se produzca, pero sí puede haber mucha tensión social. Hay racismo, hay desigualdad, hay corrupción, ¿no? Y entonces no es un país que pueda vanagloriarse de ser sumamente estable. Mira nomás lo que pasa en la favela, ¿no? Es una cosa Sí, pues. terrible. Rápidamente, Ramiro, Sí, Colombia, Gustavo Petro, en una de sus primerísimas entrevistas a medios extranjeros, concretamente al diario español El País, dijo, si como tiene que ser, fallo, ¿no? si fallo, vendrán las tinieblas que arrasarán con todo. Yo no puedo fallar. ¿Cómo le está yendo, en tu opinión? Mira, está aportándose de manera bastante inteligente, ¿no? Porque, fíjate, han nombrado un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, quienes estén comprometidos en violaciones de derechos humanos, ¿no? Han nombrado ministros que incluso son de otros partidos, como Álvaro Leiva, que es el canciller, ¿no? Más bien fue del Partido Conservador, pero fue un negociador de paz con la guerrilla, ¿no? Tiene algunas nubes, sí, en sus gabinetes, algunas personas, y eso que es inevitable, ¿no? Y, a ver, para poner a hacer una asociación nuevamente con el Perú, acá, digamos, la norma ha sido que era difícil encontrar en los gabinetes que hay hasta ahora en el gobierno de Castillo, figuras que tengan perfil propio y capacidad. En el caso de Petro es al revés, la mayoría las tienen y unas pocas no. Pero eso le permite sostenerse de momento políticamente bien, ¿no? Y enfrentar una serie de cosas que hay algo que él eh, y sobre todo conseguir algo que él se ha propuesto, que llama muy audazmente, creo, la paz total. Creo que se está refiriendo a eso cuando da esa declaración. La paz total. ¿Y cosa es la Sí, paz total? Cerrar el acuerdo con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, eh, ya no va a pedir la captura de los que están en La Habana, los miembros del Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Eh, Incluso hubo algo inusitado, no sé si lo recuerdas, Pedro, que a mí me dejó un poco asombrado, ¿no? Dialogó con Álvaro Uribe, su archienemigo, antes de una vez que había ganado la elección, su archienemigo. O sea, eso, te das cuenta que acá no se ve eso, ¿no? mm. Sacamos los ojos y es agua y Ahora, aceite, ¿no? Un Uribe ya bien desgastadito, También, en claro, el ¿no? piso, ¿no? En declive, pero de todas Claro. maneras, no es como si imagináramos acá, no sé, un diálogo, ya, antes había intentos, ¿no? Imagínate que vaya, no sé, López Alea a conversar con Castillo, ¿no? Es una cosa que no podemos imaginar en ese momento, ¿no? Pero allá él ha tenido esos gestos que le permiten de manera, por lo menos temporal, sostenerse en el poder. Vamos a ver qué pasa, se desgasta, pero, por ejemplo, se puede desgastar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implicaría la paz total? Cerrar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, que no es una guerrilla grande, 5.000 personas, cuando mucho, en ese momento. Pero, por ejemplo, tiene abierto el problema con el Clan del Golfo, ¿no? Tiene abiertos, que son paramilitares aliados con narcotraficantes, tiene una altísima cantidad de líderes ambientales indígenas muertos, tiene la disidencia y la FARC, que son dos grupos. Todas esas piezas las tiene que manejar, o todos esos frentes los tienen que manejar con una delicadeza y una inteligencia, y por eso que en su aparato de gobierno ha puesto a algunas personas que negociaron con la FARC. Sí, Y pero tiene ojo, una ojo que ventaja. no se refiere, cuando dice yo no puedo fallar, no solamente se refiere al tema de la paz social, Ramiro, ¿ah? O sea, también habla de la economía, del tema Sí, del medio claro, ambiente, o sea, claro. no puede fallar Eso en iba, nada porque eso es la iba. primera vez en la historia de Colombia que un gobierno, va a haber un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, Ujú. a eso, en esa línea iba. Ahora, Ya, sí, sí. yo ahí algo que ha comentado Arturo Macfield, ¿te acuerdas de este que fue periodista y embajador de Nicaragua ante la OEA que renunció? ¿Te acuerdas que Ah, sí, sí, fue sí, muy sí, sí. mediático? Claro, claro. Renunció desde su oficina en la OEA, ¿no? Porque fue Sacándole un la mugre batacazo al para régimen de Ortega, ¿no? Ortega. Bueno, ha escrito un artículo en el Washington Post donde evoca que el pasado 12 de agosto, 27 países de América condenaron ante la OEA la persecución religiosa
y otras Lo violaciones hizo, a ¿no? los Lo derechos hizo. humanos, exacto, y otras violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y entre esos 27 países no estaba Colombia. Colombia Ujú, simplemente no asistió a la votación, dejó la silla vacía, ¿no? ujú. Lo cual ya simbólicamente, ¿no? En estas cosas diplomáticas es algo que se siente, sobre todo un país como Colombia que ha tenido siempre una presencia muy importante en la OEA, Ujú. y solamente apoyaron la dictadura de Ortega, México, El Salvador, Honduras y Bolivia, Ujú. ¿no? Eso como que feo, ¿no? No habla muy Mira, bien de Petro en sus primeras acciones de política exterior. fíjate, a mí me llama la atención que eso haya ocurrido durante la gestión del canciller Leiva, ¿no? Que es más bien un hombre más abierto y claramente contrario a el régimen autocrático y tiránico que hay en Nicaragua, ¿no? El propio Petro en la campaña tomó distancia de Nicaragua, de Ortega y de las elecciones. Claro, si quieres, no con la contundencia del caso, pero la tomó, pues sabía que eso políticamente le convenía, porque de pronto en el fondo también piensa que es una tontería mayúscula y un escándalo mayúsculo por Nicaragua. Ahora, lo que ocurre es que cuando se llega al gobierno, ¿no? En términos políticos y diplomáticos se procede con mucha cautela. ¿Qué significa no estar? Ya. Significa evitarte el engorroso de que alguien esté y tenga que abstenerse o votar a favor de lo que está haciendo Ortega. Entonces, y de todas maneras es una situación eh, poco respetable, ¿no? Poco digna, frente a un escándalo como el que hay en Nicaragua, pero te evita el que aparezca la foto del canciller votando, ¿no? Por lo menos es una solución que se pretende intermedia, porque claramente se sabe que no se ha tomado posición frente a un asunto Pero a veces frente al cual había que tomar posición, ¿no? la supuesta neutralidad ya es una toma de posición, pues, Ramiro. Claro, O sea, claro, pero no es una, oponerte a lo que te tienes que oponer, como en este caso, la dictadura de Ortega, es tomar posición. curiosamente el gobierno peruano sí tomó distancia, Así es, no aceptó hasta Perú, digamos, votó en contra de Nicaragua. ¿no? Pero Una cosa milagrosa. Ahí la entonces, chuntaron. bueno, antes no había, la Cancillería no aceptó las elecciones tampoco, ¿ah? Ojo. Pero esto de Petro debe tener un juego ahí. Él ha restablecido relaciones con Venezuela. Yo no creo que se meta al ALBA, por ejemplo, que es el signo de un país ya más comprometido con estos proyectos autoritarios, ¿no? La alternativa bolivariana para las Américas. Alguien la que sí ha vuelto, por ejemplo, a darse el presidente boliviano. Pero creo que está tratando, es una posición un poco parecida a la de México. O sea, ok, yo no estoy en la ALBA, no estoy con ese Por eso, proyecto, pero ahí pero tú que pensabas que Petro era de una izquierda democrática más a lo Boric, termina siendo una izquierda, en este caso, frente a ujú, Ortega, más a lo AMLO, ¿no? A la claro. americana. Por ahí está su Eso posición, mientras que sabe Boric feo, no sabe feo. está en esa lógica, ¿no? Ya, Ahora, yo creo que Vamos a Chile al toque, Ramiro. ya, El gobierno de izquierda democrática de Boric, ¿no? Ha envejecido de una manera acelerada, que bestia. Y ahorita, el 4 de septiembre o el 5, estoy casi seguro que es el 4, pero no tengo 4 la de fecha septiembre. ahorita, tiene este referéndum de apruebo o rechazo sobre el nuevo texto constitucional. Ujú. ¿Te atreves a dar un pronóstico o no? ¿Qué gana? ¿Apruebo o rechazo? Bueno, y a ver, la tendencia en ese momento es al rechazo, ¿no? Más del 50%, y el apruebo ha subido en los últimos días, pero es difícil que sobrepase el rechazo. Puede ocurrir, ¿no? El otro día hablaba con un politólogo chileno y me decía, claro, a veces en los últimos días la gente empieza a pensar, puede empezar a pensar que mira, todo lo que costó llegar acá, las protestas en la calle, el Sí, setenta y ocho por pues. ciento la votación a favor del sí, y entonces perder todo eso porque incluso no está claro qué puede pasar si se rechaza eh, la nueva constitución, porque tendrían que prolongar la vida de los constitucionales, ¿no? De los
convencionales, le dicen ellos, Sí. tendrían que hacer una nueva constituyente. Sería muy Oye, complicado. se les viene un chongo a los chilenos porque tengo acá otro artículo del Washington Post de Daniel Matamala, que es un escritor y periodista chileno, ganador del premio María Murs Cabot, Así. quien comenta que según la última encuesta CADEM, apenas 10% de los votantes quiere que la nueva constitución se apruebe tal como está propuesta. 10%. Los partidos políticos que están a favor del apruebo Ujú. han firmado un acuerdo en el que se comprometen a reformar la nueva constitución si esta es aprobada. O sea, Claro. para que es que, claro, que se han hecho un tocho, pues, que es la constitución, creo que más extensa del planeta después de la India. 387 No, artículos. olvídate. No todo Ahora, puede ser ¿qué, perfecto. Espérate, qué es lo que pero ha espérate. pasado? Mira, y Sí, sí. la convención le pide a los electores que voten a prueba, prometiéndoles que si lo hacen, ese nuevo texto jamás entrará en vigor tal como fue redactado. O sea, y por el otro lado, ¿no es cierto? Están los del rechazo, que también han formado su propia coalición, y ahí, donde hay muchísimos partidarios de Pinochet, ¿no es cierto?, que defienden la constitución de Pinochet, aunque ya le han hecho varias reformas, cosa que no ha ocurrido con la constitución de Fujimori, y son pues de una oposición feroz al gobierno de Boris, y han dicho que igual, si se rechaza la nueva constitución, igual la van a reemplazar por otra. Pero claro, no dicen cómo, porque nada está claro. Nada está claro si gana el apruebo o si gana el rechazo. O sea, ¿y qué efecto va a tener esto en el gobierno de Boric? Te lo traslado a ti. Bueno, a ver, uno de los problemas que desde que entra Boric al gobierno se sabía que iba a tener era este, ¿no? Sí. Porque si bien su frente político con el cual llega a la presidencia se llama Apruebo Dignidad y está vinculado a la gente que impulsó las protestas y la nueva constitución o la convención constituyente, ya cuando se empezó a trabajar el nuevo texto, ya empezaron a haber divisiones, incluso hay un tipo que, no sé si recuerdas este episodio, mintió, dijo que estaba con cáncer, pero resulta Ah, que no estaba con sí, sí, cáncer. sí, sí, sí. Oye, se Entonces, pasó ese pata. entonces y empiezan a haber esos tics terribles de la política latinoamericana, de la que no está exento Chile, ¿no? Y entonces, como es esta convención, es la resultante de una fuerte protesta social que hizo inevitable que se llegara a ese momento, porque el 78% aprobó que se haga Mm. la nueva constitución y que se haga una convención constituyente. Pero entonces ya puede ocurrir esto que conversamos sobre Brasil y sobre Perú, ¿no? Que ya los intereses en nuestras sociedades son diversos. Yo creo, pero que todos nuestros países son en rigor plurinacionales, o sea, tienes diversos grupos, ¿no? Ujú. Tienes diversos intereses, y hay que le pongas el nombre en la Constitución, está al margen de lo que ocurre en la realidad, porque en realidad acá nosotros, por ejemplo, los Aymara, los quechuas, los ayánicas, los chiclayanos, los tagmiños, o sea, somos una nación imaginada, pues una comunidad imaginada, como se discute tanto en la ciencia social. Y en Chile pasa así, con el agregado, que esto es importante, que uno de los grandes vuelcos, digamos, sociales en camino a la nueva constitución ha sido la inclusión de los indígenas y sectores que antes estaban prácticamente anulados. Entonces, ¿qué tiene esta nueva constitución de complicada? Por ejemplo, que ahora va a haber como 12 subsistemas de justicia correspondientes a las etnias que hay. Entonces, eso es un expediente complicado. Yo recuerdo haber entrevistado a un dirigente indígena y le pregunté eso, ¿no? Y claro, a pesar de que en el texto dice que de todas maneras van a tener que someterse al marco constitucional general para todos, entonces puede haber problemas, ¿no? Del tipo como lo que veo acá con los ronderos, ¿no? Pásale una cosa ahí, no, no, esa es nuestra justicia y no nos vamos a someter a la nacional. Entonces las dudas han entrado por ahí, ¿ya? Han entrado también porque alguna gente, por ejemplo, no está de acuerdo con la constitución
chilena que se aprobaría o desaprobaría, establece una paridad per se, ¿no? Ujú. En el sistema político, la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Ya, yo estoy de acuerdo con eso porque a las mujeres se les ha invisibilizado demasiado, pero hay gente que no, que dice que eso no debe ser y no va a funcionar. Ahora, ¿qué otra cosa dice? Por ejemplo, el Estado es un Estado democrático y social, no es un Estado que deja todo a que el mercado lo arregle y solo regula. Hay gente que siente que eso no va a funcionar. Y hay gente que probablemente desconoce lo que está en el texto. Como hay gente que en el Reino Unido, la gente Que dice, no, el probablemente Reino sea Unido. la mayoría, Sí, ¿no? no, pero no sé si recuerdas en el referéndum del Brexit, ¿no? Y fue muy cómica esa noticia, ¿no? Y uno tiene la idea, pues, un poco loca, ¿no? Y eso se alimenta cuando uno no ha viajado, por ejemplo, o no ha tenido la fortuna de viajar, como sea, yo sí le he tenido, ¿no? Gracias a los sapos, ¿no? Que en otros países no pasan estas cosas, ¿no? No, los británicos son más leídos, o los españoles, No, bueno, no, 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 no. en el Brexit, Oye, pero mira Estados Unidos, ¿no? los tiroteos, ¿no? O Pero sea, bueno, ¿qué pasó en el Brexit? Que perdón, y eran- volviendo a Estados Unidos, creo que era cuando estábamos hablando de Rusia al inicio, y yo te mencionaba a Ian McEwan, este ensayista Ian británico, McEwan, sí. él decía, de repente, en 2 años se acaba la República en los Estados Unidos. O sea, tal como están las cosas, ¿no? Sí, Este nivel de intolerancia, los de tiroteos, por ejemplo. ultraderechización, bueno, pero eso doy al 90% de seguridad, de certeza, que eso lo escribió Ian McEwan en no me acuerdo, una publicación británica, y que Sí. luego fue comentada por el diario El País. Pero lo que quería puntualizar, Pedro, es que cuando se produjo la votación por el Brexit, y recuerdas que, para sorpresa del propio Cameron, que le había propuesto, creo que con la idea de que iba a ganar de todas maneras el sí a favor de Europa, de quedarse en la Unión Europea, o sea, gana el no. Y al día siguiente una noticia que creo que salió en la BBC o en El País, eh, donde se dan cuenta, contaban, ¿no? Que al día siguiente habían aumentado en Google furiosamente las búsquedas en el Reino Unido de qué era el Brexit. El Reino Unido, ¿no? Que uno dice, no, ¿qué leía? ¿No? Entonces, en Chile puede estar pasando lo mismo, que hay gente que de pronto no ha leído la nueva constitución, son 387 artículos, ¿no? Entonces, hay quien se manda a leerlos, ¿no? Hay 11 capítulos y 387 artículos, entonces de pronto mucha gente no lo ha leído y está hablando por lo que le dicen que es. Es muy difícil que se leas un paquete de esa Claro. envergadura, pero también hay gente que se opone. Ahora, es curioso porque esta constitución en alguna medida responde a lo que se demandaba en las protestas, ¿no? Más igualdad, más derechos sociales, por ejemplo, los derechos de la mujer están ya claramente establecidos, incluso la despenalización del aborto, y se supone que era lo que la gente quería. Y este politólogo chileno con el cual conversé me decía, si la campaña a favor de sí incide por ahí, puede que haya resultados. Entonces, parece que no ha sido suficiente eso. Sin embargo, podría pasar lo que pasó en Colombia con el acuerdo de paz con la FARC. ¿Recuerdas? Vieron el plebiscito y Juan Manuel Santos tiene la suficiente habilidad como para renegociar y al final lograr que se firme. Y acá, por lo que estás comentando, podría pasar una cosa así, pero de todas maneras sería una turbulencia y un expediente muy complicado para Boric. Sí, no, Boric ahora la vez está pasada leí una entrevista en The Clinic a una persona del grupo político de Ricardo Lagos, ujú, el expresidente, PPD, el Partido por la Democracia. en el que él, no me acuerdo el nombre del personaje, pero él decía, mira, yo he leído la Constitución, el nuevo texto constitucional, y no estoy de acuerdo en muchísimas cosas. Me parece pésimo por esto, pero voy a votar por el apruebo, porque de lo contrario se le viene a Chile una polarización con una serie de vacíos de incertidumbre y de enigmas que ahorita nadie podría predecir, ¿no? Me pareció así como, o sea que, pobre Boric, no quisiera estar en los zapatos de Boric
Claro. después del 4 o 5 de septiembre. Una tema final, Ramiro, porque ya, ahora sí, El 4 de la noche probablemente ya lo vamos a saber. el resultado. Sí. México. Este lunes acaban de asesinar al periodista número 15 en lo que va del año. O sea, de lejos, México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el oficio. O sea, nunca se había asesinado a tantos reporteros en México. La matanza ha alcanzado un ritmo de 2 periodistas al mes, que es una barbaridad, ¿no? Es un récord realmente macabro, terrorífico. En el 2017 asesinaron en todo el año, a 12 periodistas. Ahorita, en lo que va del 2022, 8 meses, ¿no? Ya se superó la cifra. ¿Por qué asesinan a tantos periodistas en México y por qué el señor López Obrador, también conocido como AMLO, el presidente de México, no hace nada? Porque no AMLO. hace nada. Mira, lo que ocurre es que en México ya de larga data el crimen organizado tiene mucha fuerza, ¿no? Y el crimen organizado Y el narco, ¿no? tiene un vínculo, no solo con los narcos, ¿ah? El crimen organizado en general tiene vínculos con el poder político, Es incluso verdad. regional. Ya, el PRI supuestamente fue elegido después de un periodo en que estuvo fuera del poder, con Peña Nieto como presidente porque podía manejar eso, porque sabía cómo era el truco, digamos, ¿no? Pero tampoco le fue bien. AMLO entró con aires de renovación, formó otro cuerpo policial y dijo que no iba a haber impunidad, pero es un problema muy difícil de manejar. No sé si tú recuerdas que en una ocasión capturaron al hijo del Chapo Guzmán y después lo tuvieron que soltar. Ujú. ¿Recuerdas ese Sí, episodio? sí, que Entonces, está filmado además, está grabado eso. así es. Entonces, alguna gente ha dicho que por esto México, si no es un estado fallido, tiene algunas partes fallidas. Pero el problema de la seguridad es muy difícil manejarlo. Hay una película que de pronto se encuentra en YouTube que se llama La Ley de Herodes, no sé si la has visto, que es un No. cineasta mexicano muy corrosivo. Ahorita no me acuerdo su nombre, pero es un conocido que ha hecho varias películas de este tipo burlándose del poder. Pero en esta película lo que él revela es que pasa, es la historia de un personaje que va con magníficas intenciones a una región de México, un pueblo de México, se considera una persona honesta y se ve cómo le es imposible mantener la honestidad, porque se ve involucrado con una serie de personajes que en los hechos le estaban diciendo, el sistema es así, te tienes que acomodar. Y por eso la película se llama así, La Ley de Herodes, no sé si sabes la frase famosa en México, o te chingas o te jodes, ¿no? Entonces, esa película es muy decidora, ¿no? Porque revela cómo es No el la conocía. comportamiento. Sí, claro, ¿no? Es Muy una frase buena, muy conocida en buena. México y la película se llama así, La Ley de Herodes, para que tú te imagines el rostro de la frase, ¿no? Y revela cómo es el funcionamiento de la sociedad mexicana en gran parte. Hay parte sana. México es la gran industria editorial, uno de los hombres Mm. más ricos del mundo está ahí, Carlos Slim. No es un país poderoso, influyente, con una gran industria cinematográfica, ¿no? Pero tiene esta parte que coinciden varios analistas en que se agrava cuando Felipe Calderón decide que la mejor manera de enfrentar a los narcos es haciéndoles la guerra. Con el Dice la ejército, guerra, con el claro, ejército, ¿no? O sea, y la guerra saca contra el el narco, ejército a las calles para enfrentar al narco y no puede, no claro, puede. y entonces se ha producido en México es que es algo que incluso ya figura en los libros de conflictos armados en el mundo, en la guerra contra el narco, una cantidad de muertos impresionantes al año. Ahora, esto tiene una vía de salida. Bueno, una de las propuestas que circula desde hace algunos años es la legalización, por lo menos parcial, de las drogas. Pero obvio, pues, eso se le dijo a Calderón ahí, me acuerdo, expresidentes, Vicente Fox, entre ellos, este, ¿no? el Y propio fíjate Vargas que es una, Llosa, o sea, claro, entre otros intelectuales del mundo. Pepe Es que Mujica, esa es la solución, o sea, legaliza
y te tiras abajo todos esos carteles de criminales y asesinos que han corrompido el sistema y las instituciones en México. Bueno, acá también debería ser en todas partes, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese es un debate sobre el cual hay muchos prejuicios, pero la revista Nexos Mexicana sacó un informe así bien detallado de cuánto costaba la droga cuando salía de México, cuando llegaba a Estados Unidos, se multiplicaba por 100, 200. No Eso olvídate, era imposible olvídate. combatirla con medidas militares, ¿no? Y los países donde se ha logrado, se ha hecho, por lo menos parcialmente, o incluso a veces muy abiertamente, como Portugal y los Países Bajos o Uruguay, no ha habido un aumento de la delincuencia como se prevía. Sin embargo, Pedro, hay un problema, que no es lo mismo hacerlo en un país pequeño como Portugal o Uruguay o los Países Bajos, ¿no? Nederland, que hacerlo en un país productor, ¿no? Donde hay grandes cárteles. Eso podría tener un impacto social complicado. Sin embargo, ¿qué países lo han hecho? Países que no tienen ese problema al interior de su territorio, pero donde sí se consume. Sin embargo, en general, el problema del crimen organizado en México es un problema no solo político, es un problema social. En parte hay aceptación, hay convivencia del poder, de la propia sociedad. Y entonces las soluciones que se han planteado hasta ahora, incluida la de ANLO, es lamentar lo ocurrido, pero en una impunidad que es la más grande de las más grandes que hay en América Latina, ¿no? Es impresionante, ¿no? Mm. Ocurren crímenes de estos y casi nunca se resuelven. Y ojo que en los últimos días incluso un fiscal, no sé, ha sido acusado de ser en parte, si no responsable, por lo menos por inacción frente a la masacre de Ayotzinapa, ¿no? Y en un ¿Ah, sí? momento se dio un informe donde una de las personas dice que la masacre de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Uf, crimen de Estado. Lo que quiere decir que algunas autoridades, no quedó claro si de un Estado de México o del Estado central, sabían que esto iba a ocurrir, ¿no? Entonces, fíjate el nivel al que se ha llegado. Yo lo lamento mucho por el pueblo mexicano, la sociedad mexicana, es un pueblo interesantísimo culturalmente, pero Mm. este problema es algo que permanece en el tiempo y no parece tener una solución fácil, pero por lo menos había que pensar en cambio de estrategia, o el gobierno de AMLO debería hacer algo distinto, ¿no? ¿No? Como dijo una vez García Márquez respecto al narcotráfico, de la situación política en Colombia, dijo, lo que necesitamos acá es un disparate lúcido, ¿no? Entonces, un disparate lúcido de pronto tiene más efecto que insistir en lo mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, mi querido Ramiro, oye, muchísimas gracias por hacer este repaso relámpago, a pesar de que ha durado su rato, pero yo Sí. creo que es necesario porque el peruano es demasiado ombliguista, ¿no? Está totalmente concentrado en las cosas que ocurren acá y no ve más allá de la frontera. Además, es algo que te das cuenta cuando chequeas. Pues, no sé si has entrado a esta web que se llama kiosco.net, ¿no? Sí. Y entras a todos los periódicos, pues, de Norteamérica, de habla inglesa, a los japoneses, los asiáticos y los hispanoamericanos. E incluso en la región tú ves que hay un interés por lo que está pasando en Europa, por lo que pasa en Ucrania, por lo que pasa en China, etc. Y Perú, las portadas que salen siempre son que Jennifer no sé cuánto, que Benji el otro, que Heiner no sé qué. Oye, por Dios. O sea, Sí, bueno, totalmente ese es un provinciano, problema que yo siempre totalmente comparto con mis alumnos. provincianos. Oye, qué Es increíble. alucinante. Pero incluso yo diría en defensa de los provincianos, Pedro, que cuando tú te vas a otros departamentos que no son Lima, o sales de la capital, y en las regiones tampoco esos son los titulares, ¿ah? Ah, Son los no, 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 titulares de no, la para región. nada, para nada, para nada, porque Pero ahí el sí. problema acá es que la Pero noticia eso internacional es más importa poco. comprensible, eso es más Claro. comprensible, ¿no es cierto? Porque si tú te vas a Arequipa, obviamente manda la noticia local. ¿Qué te importa Lima? Pero los llamados diarios nacionales, no me jodas, pues, Ramiro. ¿Ah? Bueno, Está podemos bien que decir que aparezca Jennifer, pero, oye, pero también cuenta, pues, lo que claro, está pasando en hay, México, lo que está digamos, pasando en Chile, el ¿ah? país de España, por ejemplo, diario para el cual yo escribo, Claro. sus titulares
casi siempre son de un tema internacional, ¿no? Casi siempre, y eso ocurre en toda Europa, pero incluso en América En Latina, América ojo, ¿ah? Latina, o sea, Puedes ver La Colombia, Nación, Argentina, ¿no? O sea, Ecuador, ojo. o sea, Entonces, sí te da, acá hay sí te dan algo un que vistazo panorámico, ¿ah? efectivamente yo coincido en que somos muy ombliguistas, pero además una vez me vino a buscar un chico que estaba haciendo una tesis sobre esto, y conversando concluimos que acá la noticia internacional tiene una lógica policial, ¿no? Es decir, cuando hay un atentado así, uy, nada, Kim Jong-un amenaza, entonces ahí sí de pronto ves en cualquier diario, incluso Chicha, la foto de Kim Jong-un con su misil. Pero análisis serios hay pocos, ¿no? Hay un No, programa en TV Perú que se llama Geomundo, debes haberlo visto, que lo conoce mi amigo Francisco Belaúnde y yo le conocí alguna ya. vez. Es No, es el que único que hay, yo no veo tele, yo no veo tele. el único que hay que salva el honor, digamos, ¿no? Y puedes encontrar más información internacional en la República, el Comercio, y caretas quizás, ¿no? Pero pare de contar, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente acá nos estamos mirando mucho el ombligo y efectivamente creo que eso no nos hace entender el mundo y cómo influye el mundo en nosotros, ¿no? Que No, eso es o lo sumamente que tú decías, importante. el significado del atentado contra Salman Rushdie es Ujú. una cosa que nos debe competir a todos, que nos debe afectar e impactar a todos, ¿no? Los que creemos en la democracia, los que creemos en la libertad de expresión, Los derechos humanos, ¿no? en los derechos humanos. Pero acá, salvo tú, Hildebrand y el comercio, porque Mario Vargas Llosa, su columna Piedra de Toque se reproduce en el comercio, y la columna era sobre Salman Rushdie, para de contar, ¿ah? O sea, por ahí ya se me están pasando tres, Había cuatro, un que no llegan a comunicado, 10. No un llegan a... comunicado de escritores peruanos sobre el tema, ojo. Ya, pero eso es distinto. Yo me refiero, o sea, a las líneas editoriales de los medios, las secciones editoriales de opinión, donde, oye, ahora te comentaba todas, o sea, me faltaba tiempo para leer cosas sobre Salman Rushdie, porque Sí, no, es ha sido increíble, súper, ¿no? súper importante. O sea, Rushdie no se puede morir. O sea, estas cosas no se pueden dejar de comentar y no se puede dejar de protestar y de Sí levantar es. la voz cuando pasan estas cosas. Hoy día Bueno, es mira, Rushdie, mañana puede ser otro. Que vamos a seguir. claro, ¿no? Y este Claro, y la avance de la intolerancia, intolerancia, yo sí creo que es un problema mundial. Por eso claro, yo esta también. cita que te decía de Ian McEwan sobre Estados Unidos, que en 2 años puede terminar la República y convertirse en otra cosa. Oye, como dijo Margaret Atwood, yo creé Gilead, ¿no? El lugar este ficticio donde ocurre la historia del cuento de la criada, Qué buenísimo, ¿no? como un invento, como una ficción. Jamás pensé que podía convertirse en realidad. A propósito del tema Mira, este de retroceso en materia de aborto en los Estados Unidos, ¿no? claro, por ejemplo, un amigo, Ernesto Reyes, un amigo que es biólogo, ¿ah? Pero es un biólogo que tiene ojos para el mundo, digamos. Me decía, ¿en qué momento declaramos a Estados Unidos estado fallido por la cantidad de tiroteos que hay, ¿no? Parece, Oh, no, hace más no, no. noticia que en Irak, ¿no? Es una cosa Todo mal en increíble, ¿no? Estados Unidos en los últimos años. Y, En- y Yo te siguen y diría, continúan. desde George Bush, hijo, bueno, yo creo que Ahora, el ser humano es así, Pedro, el ser humano es así, es intemperante. Eh, José Saramago tiene una frase que es terrible, pero me gusta mucho, que dice, cuando el hombre se dio cuenta que era inteligente, se volvió loco, ¿no? Como que no sabes qué hacer con tus impulsos, nos creemos racionales, nos creemos buena onda, uno siempre suele tener un relato benigno de sí mismo o su propia sociedad, pero no se da cuenta que eh, potencialmente puede cometer errores, puede ser agresivo, ¿no? Entonces, y que los derechos, tus derechos fundamentales, pueden desaparecer así, en un tris, si es. no los defiendes todos los días. La Mira, por libertad ejemplo, no a es mí algo que una... naces y te lo regalan como el aire, como el oxígeno. No, la tienes que conquistar, la tienes que pelear, la tienes que luchar. Ujú. Igual que la A mí, democracia, el Estado de Derecho. mira, a mí ya para terminar, porque Sí. ya estamos un largo rato. Ya estás cansado, En ya un estás caso, cansado. ya,
la cena está preparada. Entonces, mira, eh, un caso que, por ejemplo, a mí me parece que debería merecer más comentarios es el de Nicaragua, ¿no? Es tan escandaloso lo que ocurre ahí, tan escandaloso, y Y no ahorita, sale mucho y en los ahorita en medios. Guatemala. Ahorita Guatemala en también, Guatemala. ¿no? Acaban de Periodista, meter a la cárcel al César Hildebrand de Guatemala. No, imagínate, ¿no? estamos En mal. Centroamérica no está No, mucho no nuestro sigamos hablando porque ya imaginario. yo creo que el mundo se va a acabar. Bueno, Que Putin apriete el botón de una vez, carajo, ya. Se acabe el la meteorito, vaina. el meteorito. O que llegue el meteorito. O que llegue el meteorito. Ramiro Escobar, muchísimas gracias por esta entrevista, hombre. Y nada, ya conversaremos más adelante sobre otros países. Muchas gracias, Pedro, por esta Entre ellos, conversa que ha sido. quizás el Perú, si todavía existe. Bueno, te agradezco, la conversa ha sido bastante larga, espero que no aburra a quienes la ven o escuchan. Bueno, yo no me Y, aburrí. Yo no me aburrí. y, y espero que sirva de algo, ¿no? Por lo menos para pensar lo importante que es enterarse y entender lo que ocurre en el mundo, porque finalmente nosotros de esta aldea, digamos, formamos parte de la comunidad mundial y por lo tanto nos vemos afectados por lo que ocurre. Gracias, Pedro. Eso hay que entenderlo. Que todo lo que pasa en el mundo nos afecta de una u otra manera. Todo. Gracias, Ramiro, nuevamente. Y con ustedes, Gracias, amigos, gracias a ti, Fer. hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!